Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Hoy, mis queridos amigos de la pantalla, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hollywood turco, un universo que nos regala historias de amor apasionadas, dramas intensos y, por supuesto, eventos que nos dejan con la boca abierta. Y es que precisamente de eso venimos a hablarles hoy, de la que se rumorea, o más bien, de la que se ha hablado hasta la saciedad. Fue una de las bodas más espectaculares y, a juzgar por los ecos, una de las más costosas de los últimos tiempos. Si hablo de la unión entre dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada posible gasto, cada cifra que se ha manejado y que, sinceramente, nos deja boquiabiertos. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Comencemos este viaje al lujo y al glamour de la boda de Can y Demet. Imaginen la escena, dos nombres que resuenan en cada rincón del planeta: Can Yaman, el galán con sonrisa de anuncio y músculos de acero, y Demet Özdemir, la encantadora y talentosa actriz que conquistó nuestros corazones. Cuando estos dos ídolos unen sus vidas, la expectativa es monumental. Y es que, seamos honestos, cuando hablamos de estrellas de su calibre, la discreción no suele ser la palabra que viene a la mente. Se espera grandeza, se espera opulencia, se espera algo digno de las alfombras rojas de Cannes, pero con el toque romántico y personal que solo una boda puede tener. Los rumores, como un incendio forestal, se propagaron rápidamente y cada detalle filtrado, cada supuesto gasto, alimentaba la vorágine de especulaciones. Hablemos de la posible ubicación. Cuando pensamos en bodas de celebridades, las mentes viajan a lugares exóticos, a islas privadas, a castillos históricos. Para Can y Demet, se especuló muchísimo. Algunas fuentes apuntaban a una ceremonia íntima en una isla griega, un lugar idílico y cargado de romanticismo. Otras a un evento aún más exclusivo en Italia, quizás en una villa toscana rodeada de viñedos, o en la costa amalfitana, con vistas al mar Mediterráneo. Y no nos olvidemos de Turquía, su tierra natal, donde podrían haber optado por un palacio histórico a orillas del Bósforo, evocando la majestuosidad del Imperio Otomano. Cada lugar implicaba un coste distinto, pero todos con un denominador común: el lujo. Un lugar así no solo requiere el alquiler del espacio, que de por sí puede ser astronómico, sino también la logística para traer invitados, seguridad privada de primer nivel, catering de alta cocina. La lista es interminable. Y luego está el vestido de la novia. El vestido de la novia. Para Demet Özdemir, una figura tan reconocida por su estilo impecable, se rumorea que la elección habría sido algo verdaderamente espectacular. Se habló de diseñadores de renombre internacional, de telas preciosas como el encaje chantilly o la seda pura, de detalles intrincados hechos a mano, bordados con perlas y cristales de Swarovski. Un vestido así no se compra en cualquier boutique. Hablamos de creaciones únicas, hechas a medida, que requieren meses de trabajo por parte de talleres de alta costura. El precio de un vestido de este calibre, sin contar los retoques y las pruebas, podría fácilmente superar las decenas de miles de euros, e incluso llegar a cifras que nos harían marear. Y no olvidemos el velo o el tocado, las joyas que lo acompañarían, cada elemento suma al conjunto de la opulencia. Pero una boda no es solo el vestido de la novia. También está el traje del novio. Y para Can Yaman, conocido por su estilo moderno y atrevido, se especuló con trajes a medida de marcas de lujo italianas o francesas, quizás con detalles personalizados, como iniciales bordadas o botones de oro. Si bien un traje de novio puede parecer menos costoso que un vestido de alta costura, la calidad de los materiales, el corte impecable y las posibles personalizaciones elevan considerablemente su valor. No estamos hablando de un traje que te compras en cualquier tienda. Hablamos de una obra de sastrería que puede costar varios miles de euros. Y ahora hablemos de los invitados. Una boda de esta magnitud atrae a lo más selecto de la industria del entretenimiento turco, y probablemente a amigos y colegas internacionales. Imaginen la lista de invitados: actores, productores, directores, cantantes, influencers. Todos ellos, por supuesto, merecen un trato de primera. Esto implica, por un lado, transporte y alojamiento de lujo. Hoteles de 5 estrellas, vuelos privados o en primera clase, traslados en limusinas. Cada invitado representa un coste. Pero la generosidad no termina ahí. Los detalles de la boda,
como los regalos para los invitados, las invitaciones personalizadas, las experiencias que se ofrecen durante la celebración, todo suma. Habla de menús gourmet, de estaciones de comida internacional, de cócteles exóticos preparados por bartenders de renombre. El catering para cientos de invitados con productos de la más alta calidad puede convertirse en una de las partidas presupuestarias más importantes de cualquier evento de este tipo. La decoración es otro aspecto que no podemos pasar por alto. Un lugar espectacular necesita ser embellecido para la ocasión. Flores exóticas, arreglos florales impresionantes, iluminación ambiental cuidadosamente diseñada, mobiliario elegante, todo para crear una atmósfera mágica y romántica. Las velas, las guirnaldas de luces, los detalles personalizados en cada mesa, cada flor, cada hoja, cada vela, tiene un coste. Y si hablamos de escenografía, de elementos decorativos especiales para crear un ambiente de cuento de hadas, las cifras pueden dispararse rápidamente. ¿Y la música? Una boda de este calibre merece una banda sonora memorable. Se especuló con la contratación de artistas de renombre, quizás un grupo musical reconocido a nivel internacional, o un DJ de fama mundial para animar la fiesta. Incluso la posibilidad de tener un concierto privado de algún cantante turco muy popular. La música en vivo, especialmente de artistas de renombre, es un servicio que puede ser extraordinariamente caro. Y no solo la música, sino también los equipos de sonido e iluminación de última generación para garantizar una experiencia auditiva y visual impecable. Y no podemos olvidar la fotografía y el vídeo. Para capturar cada instante de un día tan especial, se necesitarían los mejores profesionales. Fotógrafos y videógrafos de renombre, capaces de inmortalizar la magia del momento con un estilo artístico y cinematográfico. Esto no solo incluye la cobertura del evento, sino también la edición posterior, la creación de un álbum de bodas de lujo, un vídeo resumen con calidad de película. Y por supuesto, la seguridad. En un evento de esta magnitud, la presencia de seguridad privada es esencial para garantizar la tranquilidad y la privacidad de los invitados. Esto implica contratar equipos de seguridad altamente cualificados y, a menudo, la coordinación con las autoridades locales. Si intentamos ponerle números a todo esto, nos encontramos ante cifras que, sinceramente, son difíciles de asimilar. Aunque no haya confirmación oficial de los gastos exactos, las estimaciones que han circulado rondan cifras verdaderamente estratosféricas. Se habla de presupuestos que podrían oscilar entre $500,000 y más de €1 millón. Sí, han oído bien. $500,000, €1 millón o incluso más, dedicados a un solo día. Cuando uno piensa en la cantidad de detalles, de proveedores involucrados, de logística, de personal, de caché de los artistas, las cifras, aunque mareantes, comienzan a tener un poco de sentido, dentro de lo que cabe. Pensemos en cada partida, el alquiler del lugar, que podría ser un castillo o una villa exclusiva con vistas al mar, costaría decenas de miles de euros. El vestido de Demet, diseñado por un modisto de fama mundial, podría fácilmente alcanzar los 30.000 o 50.000 euros, sin exagerar. El traje de Khan de sastrería a medida, unos cuantos miles. El catering para un número considerable de invitados, con productos gourmet y servicio de alta gama, podría sumar más de 50.000 euros. Las flores y la decoración, dependiendo de la cantidad y la rareza de las especies, podrían ascender a 20.000 o 30.000 euros. La música con artistas invitados podría suponer un gasto de entre 10.000 y 50.000 euros o más, dependiendo de quién sea. Y la fotografía y el vídeo con equipos de primera línea, fácilmente superarían los 10.000 euros. A esto sumamos el alojamiento y el transporte de invitados, los detalles para los asistentes, la seguridad, el equipo de organización, la lista se alarga, y los números van creciendo exponencialmente. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, a menudo hay patrocinios y acuerdos. Es posible que algunas marcas de moda hayan proporcionado vestidos o trajes, o que algunas empresas de organización de eventos hayan ofrecido sus servicios a cambio de publicidad. Sin embargo, incluso con estos acuerdos, el coste final para los novios, o la inversión total en el evento, sigue siendo considerable. La imagen pública de Can Yaman y de Demet Özdemir es un activo valioso, y una boda de esta magnitud no solo es una celebración personal, sino también una oportunidad para reforzar su imagen y su marca. Ahora bien, ¿merece la pena gastar tanto dinero en una sola noche? Esa es una pregunta que cada pareja, cada persona, debe responder por sí misma. Para algunos, una boda es la culminación de un sueño,
un día para celebrar el amor rodeados de lujo y de los seres queridos, creando recuerdos imborrables. Para otros, ese dinero podría invertirse de manera diferente, quizás en una casa, en un viaje largo, o en ayudar a otros. En el caso de Khan y de Met, 2 estrellas con una proyección internacional enorme, una boda de gran calibre no solo refleja su éxito y su estatus, sino que también genera una gran expectación mediática y fanática. Es un evento que se convierte en noticia, que es comentado y analizado por millones de personas en todo el mundo. Lo que sí es innegable es que, ya sea que hayan gastado una fortuna o no, la boda de Can Yaman y de Met Özdemir, si es que llegara a ocurrir tal y como se especula, sería sin duda uno de los eventos más comentados y analizados de la crónica social. La expectativa que generan estos 2 nombres juntos es gigantesca, y cada detalle que se filtre alimentaría el interés de sus seguidores. Estamos hablando de un nivel de fama y de influencia que trasciende fronteras, y sus decisiones, tanto personales como profesionales, son observadas con lupa. En resumen, mis queridos amigos, la posible boda de Can Yaman y de Met Özdemir se perfila como un evento de proporciones épicas, envuelto en rumores de lujos desmedidos y gastos astronómicos. Desde la elección del lugar idílico hasta el diseño del vestido de ensueño, cada detalle parece haber sido cuidadosamente planeado para crear una celebración inolvidable, digna de 2 de las estrellas más grandes de Turquía. Si bien las cifras exactas son un misterio, las estimaciones nos dan una idea de la magnitud del evento y de la fortuna que podría haberse invertido. Y hasta aquí llegamos con nuestra dosis de hoy sobre el glamour y el lujo en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por las posibles maravillas de la boda de Can y de Met. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estos gastos y sobre el mundo de las bodas de celebridades. ¿Creen que vale la pena? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Su opinión es muy importante para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.